Radio Francia Internacional presenta Grandes voces de la cultura hispanoamericana. Una serie dirigida por Ramón Chao. Entrevista con el escritor argentino Julio Cortázar, difundida en 1978. Yo escribí Rayuela porque me divertía enormemente escribir Rayuela, porque me gustaba buscarme a mí mismo y tenía una especie de angustia y de ansiedad en esa búsqueda de la identidad que se refleja en el personaje de Oliveira, que a su vez me refleja a mí en una medida bastante considerable. Pero jamás se me ocurrió que mi novela pudiera entrar en competencia con la vida o con la realidad, en absoluto. La novela, una vez que estuvo terminada, cuando yo empecé a recoger los ecos y las opiniones de los lectores, descubrí con alguna sorpresa que en realidad era una novela muy ambiciosa. Es decir, es una novela que contenía una serie de proyecciones y de tentativas que iban bastante lejos. Eso podía yo advertirlo por la reacción de los lectores y los comentarios críticos. Pero jamás estuvo en mí mientras la escribía. Fue, lo repito, una aventura literaria muy hermosa para mí, muy apasionante y muy trágica a la vez, pero sin ninguna ambición explícita. Aquella frase de Balzac en que decía que él quería que con la comedia humana faire la concurrence à l'état civil, que siempre es un poco difícil de traducir en español, que prueba una ambición maravillosa en Balzac, no tiene un equivalente en mi caso. Rayuela no intentó ninguna ambición desmesurada. De Rayuela, capítulo 2. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico. Pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo. Yo creo que Rayuela es un libro machista. Es decir, que dentro de la ignorancia, de la inocencia general con que ese libro fue escrito, es decir, inocencia en materia de historia, ignorancia del contexto histórico de mi época, prescindencia de la historia, y también prescindencia o ignorancia de algunos de nuestros principales defectos latinoamericanos, entre los cuales el machismo es uno de los más graves. Cualquiera conoce muy bien mi diálogo permanente y constructivo con los cubanos, y hasta qué punto yo he tratado de colaborar y de participar en esa revolución. Y sin embargo he tenido y tengo frecuentes altercados cordiales a propósito del machismo, porque no puedo tolerar ni toleraré jamás que una revolución en muchas circunstancias esgrima el machismo como un argumento. Creo que es un problema del tercer mundo en general, creo que es un problema de América Latina en particular. Cuando escribí Rayuela yo era tan machista como cualquiera de los otros latinoamericanos. El sentido crítico de esto me ha venido después. Si lo hubiera tenido en ese momento, jamás hubiera utilizado la expresión lector hembra para designar a un lector pasivo. Y además fui muy duramente castigado por eso. Es el momento de hacer la verdadera autocrítica, porque cuando empecé a recibir una correspondencia muy nutrida con respecto a Rayuela, descubrí que una gran mayoría de lectores eran mujeres. Eran mujeres que habían leído Rayuela con un gran sentido crítico, atacándola o aprobándola, pero de ninguna manera con una actitud pasiva, con una actitud de lector hembra. Es decir, que eran lectoras, pero no tenía nada de hembras en el sentido peyorativo que el macho tradicional le da a la palabra hembra. Bueno, yo creo que este es un problema que ya hemos dejado atrás
y que es un vocabulario ya terminado. Desde luego que la palabra antropofanía se comprende apenas se piensa en su raíz, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión, creo, tal vez me equivoque, de que inventé la palabra. Creo que cuando estaba escribiendo Rayuela la inventé partiendo de los términos equivalentes, por ejemplo, epifanía u hierofanía o teofanía, es decir, la noción de la aparición en un terreno sobrenatural de los dioses, de las figuras mágicas. En este sentido, antropofanía para mí significa la aparición del hombre, pero justamente de ese hombre ideal que yo veo, que yo deseo, que es mi ideal en mi proyecto de humanidad. Es decir, cuando yo hablo de una antropofanía, me refiero a ese momento en que el hombre haya podido superar las limitaciones que lo ponen por el momento más acá de lo que verdaderamente él podría ser, y llegue a ser lo que puede un hombre en el momento en que dé el máximo de sus posibilidades. Ese día se descubrirá a sí mismo, se verá aparecer a sí mismo, habrá una antropofanía. Esa noción del hombre nuevo que tanto se ha manejado en el vocabulario de la revolución en América Latina contiene esa expresión, solo que mi expresión es muy pedante porque busca las raíces griegas. Y el hombre nuevo es en cambio la misma cosa, es decir, esa noción de el hombre liberado de todos los tabúes, de los prejuicios, de los odios, de las limitaciones en que históricamente se mueve hoy mientras estamos hablando. El hombre que haya dejado todo eso atrás se verá a sí mismo como la realización de lo que hoy no es más que un proyecto. Y entonces sí será la antropofanía, la aparición del hombre sobre de ser lo que llegará a ser. Y que cuando llegue a ser, entonces se verá a sí mismo como verdaderamente puede ser. Esa es la antropofanía. Bueno, eso se producirá, digamos, en un lugar que podemos calificar de kibutz del deseo, es decir, el lugar donde se cumplirá esa especie de encuentro del hombre con el hombre mismo, una vez que se hayan franqueado estas etapas incompletas, estas etapas en donde el hombre usa más lo negativo que lo positivo que tiene en sí mismo. Es evidente que en nuestro tiempo, desde luego yo no soy el único, ha habido una cantidad de filósofos y de poetas que han insistido en que estamos muy lejos de realizar nuestras posibilidades y que esas posibilidades existen, nos están dadas y depende de nosotros cumplirlas. Fíjate, en un terreno muy, muy concreto, bastante concreto, me acuerdo en este segundo de Wilhelm Reich, que hablando, por ejemplo, del erotismo en el hombre, decía que el cumplimiento erótico que nos da muchas veces la felicidad, bueno, es una broma al lado de lo que realmente podría ser si supiéramos dirigir, canalizar, potenciar y enriquecer nuestra libido. Y él lo dice como científico que era de una manera muy clara. Él dice, nuestros orgasmos son de broma, al lado de lo que verdaderamente podrían ser. Bueno, eso se puede extrapolar a todas las potencias, no solamente físicas, sino espirituales. Y entonces eso me permite a mí concebir un hombre infinitamente más realizado en todos los planos, que se daría cita entonces en eso que yo llamé el kibutz del deseo. Radio Francia Internacional. Grandes voces de la cultura hispanoamericana. Hace 20 años yo era un hombre muy diferente del que soy hoy, en muchos planos. En esa época, la verdad es que yo vivía en un mundo en que la literatura con mayúscula consistía no solamente en un ideal, sino verdaderamente en una vocación y en un trabajo encarnizado. Y entonces, para mí, la literatura era el vehículo que me había sido dado, como a otros les es dada la pintura o la música, para ir en busca
de mi propia identidad. Pero en los últimos años, y yo te diría concretamente a partir de los años 60, yo le he dado otro sentido a la búsqueda de identidad. Es decir, si mi propia identidad, mi propia autenticidad me interesa, ya no es desde un punto de vista narcisista, ya no es para quedarme en ella, sino que hay una voluntad de trascendencia. Al buscar mi identidad, yo estoy buscando la manera más auténtica, la más eficaz de salir fuera de mí mismo y buscar a mi prójimo, buscar a mi semejante, ya sea en el terreno personal o ya sea en el terreno histórico. Es decir, salgo de mí mismo para ir en busca de el prójimo, incluso en sus formas multitudinarias, en lo que podemos llamar mi propio pueblo, mi nación y toda América Latina y bueno, y finalmente, ¿por qué no todo el planeta? Habría que hablar largamente sobre la noción de escapismo. Es verdad que en los primeros cuentos que yo escribí en la Argentina antes de venir a Europa, son todos ellos cuentos fantásticos, y entonces es cierto que hay un escapismo. No porque la realidad argentina fuera atroz, discuto ese término, no. Lo que era una realidad más bien aburrida, más bien tediosa, para alguien que era un hiperintelectual, un joven hiperintelectual como yo, abierto ya a muchas literaturas extranjeras y con una especie de visión muy planetaria de las cosas, ingenua si quieres, con grandes lagunas, pero que de todas maneras iba mucho más allá de lo que el contorno argentino me daba en ese momento. Entonces es evidente, eso lo veo desde ahora y desde este momento y desde hoy, hubo una actitud escapista. Es decir, inventar un mundo fantástico era enriquecer un contorno, por lo menos literario, que me salvaba de ese tedio, del hecho de encontrar todos los días la misma taza de café, el mismo tranvía, la misma calle, la existencia monótona y más bien triste que yo vivía en la Argentina en esa época, en parte por culpa mía y en parte por culpa de la ciudad en la que estaba. Pero más adelante, cuando llegué aquí a Europa, fue ese momento en que entré, digamos, vamos a usar la expresión, en una dimensión histórica que se me había escapado completamente. Y entonces ese fue, digamos, mi camino de Damasco. O sea, me caí del caballo, me cayó encima el relámpago y bruscamente sentí mi semejante, mi prójimo y por extensión mi pueblo y todos los pueblos me eran particularmente indiferentes cuando yo vivía en la Argentina. No tenía el menor compromiso con la historia y mucho menos con ninguna ideología o con ninguna política. Era lo que se llama un joven liberal, que no quiere decir nada realmente, porque eso es agua tibia, no tiene ninguna definición precisa. Aquí en Europa empecé a descubrir que la historia me acosaba, que la historia me rodeaba. Y en Rayuela se siente un poco el eco de esa batalla, porque Oliveira rechaza toda actividad de tipo político, la discute en ese momento y se mantiene todavía en un plano individual. Pero después que ese libro quedó terminado, yo pasé por la experiencia, la primera gran experiencia histórica de mi vida, que fue la confrontación con la Revolución Cubana. Yo fui a Cuba y vi lo que estaba sucediendo en Cuba, 2 años después de la Revolución. Y descubrí por primera vez lo que era un pueblo, lo que eran 8 millones de personas, tratando de encontrar colectivamente esa identidad que yo buscaba con egoísmo y solitariamente para mí mismo y solamente para mí mismo en un cuartito en París.
Y a partir de ese día es bien sabido que en lo que yo he escrito comenzó a reflejarse cada vez más eso que llaman compromiso, palabra muy ambigua, pero sobre la cual creo que todos nos entendemos. Es decir, que no solamente en lo que yo seguí escribiendo, sino en lo que empecé a hacer como individuo, como hombre, se reflejó y se sigue reflejando ese compromiso. O sea que accedí a la historia a una edad ya bastante avanzada. Como yo me definía a mí mismo como un joven liberal hace 30 años, los liberales siguen existiendo. Es decir, es ese tipo de gente llena de buenos sentimientos que te dicen, por ejemplo, todos los días te dicen: yo estoy en contra de la violencia, venga de la derecha o venga de la izquierda, sin plantearse un problema previo, porque todos estamos contra la violencia, pero sin plantearse el problema previo de quién desata la violencia y cómo es posible que haya violencias legítimas, violencias perfectamente justificadas. Yo no creo de ninguna manera que la participación en una lucha ideológica comprometa la obra literaria de un escritor, si este escritor guarda su total independencia como creador, como me parece que es mi caso. O sea, cuando a mí se me da la gana de escribir un cuento fantástico, en donde no hay la menor referencia política, lo escribo. El mundo sabe muy bien que mis últimos libros de cuentos, la mayoría de ellos están totalmente al margen de compromiso político. Pero sucede también que escribo cosas que están profundamente inmersas en la situación política y que tienen una intención de lucha política. Y el resultado es, por ejemplo, que mi último libro de cuentos sea prohibido por la Junta Militar en la Argentina. Como se dará cuenta quien me oiga, eso no es por motivos literarios, es porque ahí encuentran 2 o 3 cuentos que los ataca sin nombrarlos y que los demuele sin nombrarlos de una manera mucho más eficaz que si fuera un simple panfleto diciendo ustedes son unos asesinos y hay que acabar con ustedes. Es verdad que todos los países latinoamericanos han necesitado matar a España en el sentido freudiano, en que el adolescente tiene que matar a sus padres simbólicamente para adquirir su identidad, para lanzarse en el mundo como un individuo y no ya como el hijo de papá y de mamá. Evidentemente ese es un asesinato simbólico, precisamente por eso quizá sea mucho peor que un buen martillazo en la cabeza. Pero en ese asesinato que se cumple freudianamente para que el adolescente se independice de sus padres, en los pueblos se da de una manera muy paralela. Es necesario matar también simbólicamente al país que te ha conquistado, que te ha colonizado, que ha sido tu padre y tu madre, para abrirse a una nueva vida. Pero el aspecto positivo de todo lo que acabo de decir me parece que es el siguiente: de la misma manera que un adolescente que ha matado bien a su padre y a su madre, como un torero puede matar bien, a partir de ese momento puede volver a su padre y a su madre, mirarlos en los ojos y entablar una relación directa, sin la dependencia, sin la tiranía, sin sentirse el niño frente a los padres. De la misma manera, yo entiendo que los pueblos latinoamericanos, si hemos matado a España así simbólicamente, hemos llegado al momento en que la estamos mirando en los ojos y estamos ahora estableciendo un diálogo mucho más directo y mucho más franco que antes no podíamos tener. Yo lo noto cada vez que voy a España. Cuando yo era muy joven, advertía la actitud paternalista de los intelectuales españoles que se aterraban ante nuestra manera de hablar. Actualmente, un español, intelectual o no, ya no se preocupa demasiado de nuestro vos en vez de tú, ya no le molesta nuestras gallinas, nuestra lluvia y nuestra pollera. De la misma manera que nosotros, que hemos sido también muy críticos en la época en que matamos a España, ya no nos preocupa que los españoles no se den cuenta de que la palabra Madrid termina con una D y no con una Z.
como la dicen los españoles. De manera que en ese sentido, y fíjate que esta especie de broma que hago con el lenguaje no es una broma, porque esta liberación del lenguaje, el hecho de que podamos hablar sin criticarnos, sin que un profesor español nos diga a nosotros que hablamos mal y sin que nosotros tengamos derecho a ironizar sobre la Z de Madrid, es maravilloso como hecho, porque es a través del lenguaje que los puentes de la conexión de un hombre con su nacionalidad no me parece dada por el hecho que finalmente es un hecho fatal y biológico de haber nacido en la Argentina de padres argentinos o de haber nacido en Liverpool de padres ingleses. Dicho esto, creo tener el derecho de agregar que siempre me he sentido y me sigo sintiendo profundamente feliz y orgulloso de ser argentino, pero no por una razón muy especial, no porque crea que ser argentino, como lo piensan tantos argentinos, supone ser mejor que los chilenos o mejor que los bolivianos. No, y incluso me ha valido polémicas y enemistades el hecho de que con mucha frecuencia en declaraciones públicas o artículos yo insisto en que sintiéndome profundamente argentino, me siento todavía más profundamente latinoamericano. Fíjate que es una experiencia de los últimos 10 años o 15 años, cuando empecé a viajar por América Latina, cuando conocí sucesivamente países como Cuba, como México, como Venezuela, como Perú, y descubrí que en todos ellos estaba en mi casa, con todo lo que tiene de negativa la frase, porque en la casa de uno no siempre encuentra las cosas bien. En la casa está la familia y ya sabemos lo que son las familias, pero está también el aspecto positivo, esa cosa hermosa que tiene América Latina, que es compartir una lengua que, a pesar de diferencias locales insignificantes, te hace verdaderamente sentirte en tu casa, estés en Panamá, en Bolivia o en tu casa de Buenos Aires. Entonces, mi argentinidad no solamente la reivindico, sino que quisiera terminar esta frase con una prueba muy simple. Yo llevo 28 años en Francia, creo que conozco bien el francés, y sin embargo, hasta que me muera, seguiré escribiendo en español, y más que español en argentino. Radio Francia Internacional. Grandes voces de la cultura hispanoamericana. No somos los herederos directos de 2000 años de cultura y de historia. No tenemos esa situación de responsabilidad, un poco entre comillas, que tienen los intelectuales franceses frente a su pasado o los italianos frente a su pasado. Es verdad, nosotros salimos un poco ex nihil, estamos empezando a nacer, tal vez no hemos nacido completamente, pero frente a esa negatividad, si quieres, yo veo una positividad maravillosa, la que tienen los niños. Es decir, todo nos está prometido, todo nos es posible. El problema está en que lo consigamos, y por el momento no lo hemos conseguido todavía muy bien. Julio Cortázar, una de las grandes voces de la cultura hispanoamericana.